¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. En esta ocasión, pues en nuestra segunda temporada, abriendo una serie de entrevistas. Bueno, en principio nosotros, sus anfitriones, como siempre, Wilmer Mejía Carrión y Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias a nuestros amigos que siempre nos están viendo y sobre todo nosotros tenemos el afán de compartir aquellas conversaciones entre colegas, entre amigos que investigan muchos temas sobre la cultura, la ciencia, la arqueología, la antropología, la literatura, en fin, ¿no? Todo aquello que nos nutre como personas en este contexto, sobre todo que estamos nosotros en la distancia, ¿no? Porque en el problema de la pandemia tenemos esa dificultad, no podemos estar frente a frente, pero sí, ¿no? Con todos estos inconvenientes, nosotros seguimos adelante y podemos tener esta posibilidad de hacer tertulias así como las que teníamos mucho tiempo atrás, ¿no? Y compartir ese tipo de conversaciones que nos nutren cada día, ¿no? Con nuevos conocimientos. Hoy tenemos la presencia la grata presencia de nuestro amigo Cristian Bautista, que nuevamente nos visita en esta segunda temporada de Sin Parentesco. Cristian Bautista, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás allá en México? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? Cuéntanos Estoy un excelente, poco. estoy bien y de verdad agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de ese tema que es de los que más me encantan a mí. Yo soy muy de la historia mesoamericana, mexicas, la conquista. De verdad, gracias por invitarme hasta eso. Gracias Es más algo bien que a ti aprecio. claro, gracias más bien a ti por estar presente aquí en este programa nuestro, ¿no? Cuéntanos un poco sobre la conversación de hoy, ¿no? Nos estabas hablando de un evento que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo recordando cronológicamente sobre algo importante allá en Mesoamérica. Cuéntanos algo al respecto. Pues este 13 de agosto se cumplieron los 500 años de la caída de Tenochtitlán por Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Entonces, bueno, 500 años, ¿no? O sea, ya es algo impresionante. Ya tenemos 500 años que ocurrió este gran evento que ¿cómo decirlo? Es un parteaguas en la historia de América y en la historia occidental Claro, en por general. supuesto. Es parte fundamental de lo que configuró al México actual. Y también esta experiencia, la experiencia de la conquista de México después se utilizaría en el mundo andino para someter a los incas y a otras sociedades de esa región. Claro, definitivamente. Es algo crucial. Cristian, cuéntanos un poco para que nuestros amigos entiendan más, porque tú sabes que acá tienes una gran cantidad de chicos, de estudiantes de todos los grados y todos los niveles que nos ven. Acá en el Perú creo que quizás no estamos tan familiarizados con toda la cultura mexicana. Háblanos un poco de Tenochtitlán, nos dices, ¿no? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Háblanos un poco de la cultura, ¿no? de la ciudad, cómo se fundó, porque tengo entendido que es milenaria, me parece, dentro del contexto de la No tanto historia. así. No tanto así. Te cuento. Cuéntanos, cuéntanos. Los mexicas eran un grupo náhuatl, un grupo de habla náhuatl. Y de entre los grupos de habla náhuatl, fueron el último grupo importante que llegó al centro de México. Antes que llegaran los mexicas al centro de México, ya habían llegado otros grupos como los tlaxcaltecas, los tepanecas, los chalcas, los huejotzingas, y así. Cuando los mexicas llegaron, ellos eran los últimos en llegar, y además eran de los más débiles, pues por obvias razones, eran recién llegados, seminómadas. Estoy diciendo que eran seminómadas, pero solo en el sentido de que, o sea, andaban errando, buscando un asentamiento. Pero está claro que ellos procedían de un lugar que ya tenía un asentamiento fijo. En sus historias míticas, porque todavía no hay una discusión sobre esto, en sus historias míticas ellos dicen que venían de un lugar que se llamaba Aztlán, y ahí viene el término azteca, de Aztlán. Pero los historiadores no se han puesto de acuerdo en si Aztlán es como tal un lugar mítico, mágico, legendario, o si es un lugar real. Podría ser cualquiera. No, yo prefiero no posicionarme en ese sentido. Lo que sí es cierto es que llegaron allá por 1300, más o menos por 1325, algo así. Y ahí es cuando se instalaron
en el lago de Texcoco, en el islote que después sería Tenochtitlan y que es el centro de la Ciudad de México actual. Pero hay que mencionar algo. Cuando ellos llegaron allí, o sea, ellos en sus mitos dicen que al llegar allí encontraron la señal de su dios, el señor de la guerra, el colibrí zurdo, también llamado Huitzilopochtli, que los venía guiando desde su salida de Aztlán, y supuestamente allí él les mostró la señal de que ese era el lugar elegido para construir su ciudad. El águila devorando a la serpiente parada sobre el nopal. Aunque en otras fuentes no es un águila, perdón, no es una serpiente la que está devorando el águila siempre es, perdón. A veces está devorando una avecilla o a veces trae en la boca el símbolo de la guerra. Pero el punto es que ahí vieron el águila sobre el nopal, el símbolo de que ahí tenían que construir su ciudad. Sin embargo, otras fuentes históricas señalan que venían huyendo de un conflicto con un señorío que los estaba buscando aniquilar y pidieron ayuda al señor de Azcapotzalco, y el señor de Azcapotzalco, que tenía mucho poder y que estaba formando su propio imperio, pues dijo, estos me pueden servir, o sea, me pueden servir como mercenarios, tienen fama de ser buenos guerreros, y les asignó un pequeño lugar en el lago, justamente en el islote de Tenochtitlan. O sea, también, o sea, tenemos suficientes fuentes como para saber esto. Es algo interesante de este pueblo. Interesante, ¿no? Porque por ahí he escuchado de otra ciudad anterior, tal vez, ¿no? Teotihuacán, ¿no? Ah, claro, claro. Pero decían... Teotihuacán es una ciudad antiquísima. Es una ciudad mucho más antigua que la ciudad de Tenochtitlan. Los nahuas, como los tepanecas, los mexicas y los caltecas, ya conocían Teotihuacán, conocían sus ruinas, y esas son tan impresionantes que ellos pensaban que allí que los dioses habían creado eso. En sus historias míticas, ellos dicen que Teotihuacán es el lugar donde los dioses habitaron y donde los dioses crearon al sol, al quinto sol más bien, porque en la religión mesoamericana hubo 5 soles, y ahorita estamos viviendo en el quinto sol. Algo así como entonces, quinta humanidades, algo así, ¿no? Como que cada una de estas simboliza una humanidad que desapareció y volvió a otra, algo así. Así es. Algo así como el pensamiento en cuanto a lo que son los ciclos de los hindúes, ¿no? Algo parecido. Más o menos tendrá alguna semejanza, pero sería una semejanza superficial. Yo diría que es una mitología muy particular de aquí, de Mesoamérica, y en particular muy propia de lo que es el continente americano. Interesante, interesante todo esto. No, bien, lo que sí es cierto es que Teotihuacán fue, lo que sí era una ciudad que en su momento fue más grande que Roma. O sea, eso sí se sabe. Es un hecho que no se discute. Teotihuacán en extensión era mayor a la ciudad de Roma en su época imperial. No llegó a controlar tantos territorios. De hecho, los teotihuacanos fueron muy poderosos, pero no lograron someter a toda la región mesoamericana. Hubo varios señoríos mayas que se les escaparon. Hubo varias regiones del norte y del occidente que no estuvieron bajo su control, pero que siempre estuvieron bajo su amenaza o que en ocasiones se vieron bajo su influencia. Porque Teotihuacán fue el imperio mayor de esa época. Y Teotihuacán después sobrevivió en los mitos, en la mitología de los últimos señores de Mesoamérica. Por ejemplo, los mexicas tenían a Teotihuacán como el lugar sagrado de los dioses, pero ellos también tenían la idea de que antes de ellos había existido una ciudad impresionante, la ciudad de Quetzalcóatl, la ciudad de Tula, y probablemente, aunque ellos no lo sabían, la ciudad de Teotihuacán había sido esa Tula, ese lugar legendario, mítico de sus historias. Y ese imperio de Teotihuacán, o Teotihuacán, es decir, el pueblo civilizador, se remonta mucho antes que Roma, si hacemos una línea de tiempo a nivel mundial. No, es como del siglo V más o menos, o sea, déjame te lo confirmo, pero no es... El siglo V de nuestra era, ya, como decías que era había habido sociedades en Mesoamérica antes, o sea, los olmecas son anteriores a Teotihuacán y así, pero Teotihuacán no es tan antigua. Lo que sí es que es impresionante, en muchos sentidos. Es un lugar increíble en ese sentido. Y de hecho, un detalle, y lo pueden buscar en su momento si tienen dudas, pero los historiadores y los arqueólogos creen que en Teotihuacán había mayor estabilidad social que en Roma. ¿Por qué? Porque
se han excavado las casas de los ricos, de los más ricos en Teotihuacán, y no hay diferencias importantes entre las casas de los más ricos y las de los más pobres. El índice de desigualdad en la sociedad teotihuacana era menor que el índice de desigualdad que podemos vislumbrar en la sociedad romana o en la sociedad occidental. Eso no quiere decir que fuera una sociedad perfecta. Los teotihuacanos, aunque fueron muy estables internamente, también fueron la sociedad mesoamericana que más sacrificios humanos efectuó, mucho más que los mismos mexicas, que son famosos por ser sacrificadores de personas. Y eso ya te dice algo. O sea, era un imperio violento que sí, al interior tenía mucha estabilidad, pero gracias a las guerras de conquista, al control de las rutas comerciales, o a la violencia y a la fuerza que le impuso, que le permitió imponer su poder sobre los más débiles en la región. Mira, qué interesante. Mira, qué interesante. Estaba escuchando atentamente sobre el origen de los aztecas, ¿no? De los mexicas en el valle. Y es parecido a los incas, ¿ah? Ahora estoy haciendo la comparación. Justamente eso te iba a decir, de la leyenda de Manco Cápac, ¿no? Que el cargo del padre dio sol para que funda un imperio, ¿no? No, pero Carlos, eso de Manco Cápac y Mamaollo es la invención de Inca Garcilaso, ¿ah? Él inventa ese mito. Claro, ese mito es más factible. Es una crónica. La pareja civilizadora. Pero en los mitos andinos, que por ejemplo el mito de los hermanos Ayer, que es más andino, también narra algo similar, ¿no? Y la arqueología, la historia ya ha ido viendo de que en realidad, igual, los incas en un principio eran, probablemente hayan huido de lo que fue, según una teoría del historiador Valdemar Espinosa, hayan huido de lo que fue Tiahuanaco. Tiahuanaco fue destruida por una invasión, probablemente de los aymaras. Una élite, una parte de esa élite se refugia un tiempo en una isla dentro del lago Titicaca y luego sale por el otro lado, ¿no? Hacia lo que es ahora la zona de Perú, y van vagando por todos los Andes hasta llegar a lo que ahora es el Cusco, que en ese tiempo se llamaba Camama. Y ahí también, similar a los aztecas, los incas eran débiles, eran apenas un grupo, igual, se puede decir que nómade o seminómade, porque andaban de un lado a otro, y cuando llegan ahí, son débiles y tienen que aliarse con los que ya estaban ahí, que eran los Poques, los Lares, los Pinahua, los Ayarmaca, que eran grupos mucho más antiguos que ellos. O sea, al final los incas eran advenedizos, eran recién llegados ahí, y mediante alianzas y mediante inclusive también batallas, guerras, van poco a poco afianzando su lugar en ese territorio, y posteriormente pues ya serán conocidos por expandirse, ¿no? Pero al principio, estamos hablando en el siglo XII, eran apenas una simple, un curacazgo más que hay en los Andes, sin mayor importancia, inclusive advenedizos, recién llegados a ese lugar. Entonces, ahí hay ciertas similitudes con nuestros colegas mesoamericanos de los mexicas. Así es, totalmente, aunque un detallazo es que los mexicas fueron los últimos en llegar de un pueblo que era reciente en el centro de México. Los grupos nahuas en general eran recientes y vinieron a aprovechar la decadencia de la sociedad teotihuacana, que por cierto ya encontré la temporalidad. Teotihuacán comenzó su esplendor a partir del 300 después de Cristo, y más o menos empezó su declive por el 600, y por el 700 después de Cristo todavía existía, pero fue cuando ya se desplomó. De allí vinieron varios imperios. Existió un lugar Tula, una Tula histórica, el lugar de los toltecas. Y pues, ¿qué más? Pues de allí, también los toltecas experimentaron una época de decadencia, y otros grupos comenzaron a migrar a la región, aprovechando la debilidad de esos imperios, de esas sociedades. Y entre estos grupos, pues destacan muchísimo los nahuas, destacan sobre todo esos porque comenzaron a controlar territorios de sociedades que eran mucho más antiguas. Por ejemplo, los llamados otomís. Los otomís son mucho más antiguos que los nahuas. Probablemente los otomís fueron la etnia dominante en Teotihuacán, y los otomís, cuando llegaron los españoles, estaban todos sometidos, casi todos sometidos, ya sea a tarascos o a mexicas. Que por cierto hay que mencionar, los tarascos eran los grandes rivales de los mexicas, porque en Mesoamérica no había un solo imperio, habían dos grandes imperios: el imperio tarasco en la región del occidente mesoamericano y el imperio mexica.
y ambos imperios competían por el poder y por el control de toda la región. Qué interesante, qué interesante. Nos habla bastante de los nahuas, Cristian, y claro, tengo entendido que el náhuatl ha sido una de las lenguas que ha aportado bastante cantidad de vocablos, una de las principales lenguas, podríamos decir, ¿no? De América, de indoamericanas, ¿no? Porque después del quechua se dice que el náhuatl es una de las que ha aportado mayor cantidad de vocablos en cuanto pues al léxico español, ¿no? Porque encontramos muchos términos que acá tienen una escritura y allá otra, y los dos están en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia. Entonces, los náhuatl han sido bastante importantes y trascendentes, ya que nos hablas un poco de ellos, porque son también los dueños oriundos de esta lengua propia, ¿no? Cristian. También quiero mencionar algo muy curioso que viene a colación. También hubo nahuas que cuando llegaron los españoles y después de la conquista viajaron al Perú y lucharon en esa región contra los incas y contra otros señores rebeldes a la autoridad de los castellanos. Pedro de Alvarado los llevó, luego Pedro de Alvarado se retiró porque le dieron un soborno tal que pues ya no tuvo razones para competir ni con el bando de Pizarro ni con ningún otro bando de otros conquistadores regionales, pero sí les dejó tropas de tlaxcaltecas y quizás incluso mexicas que decidieron quedarse a probar suerte a ver cómo les iba en la conquista del Perú. Algunas fuentes, hay una fuente, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero esto lo comentó el historiador Luis Armando de la Luz Alarcón, uno de mis amigos y colegas, que menciona que los tlaxcaltecas que agarraban a los incas se los comían y los españoles los dejaban, ¿eh? No, o sea, tiene cierta gracia que en Mesoamérica como que lo veían mal, lo prohibían, pero como eran sus aliados en el mundo inca, han de haber dicho, no, déjalo, son cosa de ellos, ¿no? O sea, son sus tradiciones, vamos a permitirlas. Debió haber sido algo muy duro, ¿eh? Ver ese choque de civilizaciones, tanto por parte de los pocos mesoamericanos que fueron a ver lo que había al sur de su mundo, algo impresionante, algo que ni se imaginaban que existía allí, pero que era colosal, y al mismo tiempo también a los habitantes del mundo andino encontrarse con estas personas, con costumbres tan duras, porque eran un pueblo de la guerra, y sus costumbres son así, cruentas a veces. O sea, no hay que exagerar, como muchas veces dicen los hispanistas más radicales, pero sí eran bastante duros los habitantes de Mesoamérica, ¿eh? No se compara al mundo andino en ese sentido. La religión, la vida, todo estaba, todo era la guerra. Era tal vez todo por la gran cantidad de etnias que había, de grupos humanos, de tribus así, desperdigadas, ¿no? En lo que había originado que esa rivalidad y esas pugnas continuas que generaban pues un modo de vida violento, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Acá también hubo ese tipo de enfrentamientos, pero claro, algo no tan frecuente ni tan competitivo como tú nos cuentas allá en Mesoamérica, ¿no? No tanto sí, es cierto. ¿Permites? Mira, lo que pasa es que acá ha habido etnias que, entre comillas, se consideraban pacíficas y en realidad sí lo eran, pero que al mismo tiempo tenían religiones que sí podían considerarse crueles, ¿no? O cruentas, ¿no? A nuestros ojos, o sea, no, a las de ellos, no. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, los Ichma. Los Ichma eran el grupo étnico que vivía en lo que ahora es Lima, ¿no? La ciudad de Lima. Los Ichma, pues, ¿no? Por ejemplo, ellos no se enfrentaron a los incas, sino que entraron de manera pacífica. Entonces, eso ha servido a veces para decir que los Ichma eran pacíficos, ya. Pero cuando tú ves cómo era su religión, ellos en Pachacámac, lo que es Pachacámac, este templo, ellos tenían de manera semidoméstica gallinazos y otros cóndores, ¿no? Que era como un buitre. ¿Y por qué? Porque resulta que ellos sacrificaban llamas, ¿no? Auquénidos, y también sacrificaban seres humanos, ¿no? Entonces, todo indica de que esos gallinazos, esos cóndores, servían para la limpieza, pues, de los restos, tanto de los animales como de los caídos. humanos. Sí, o sea, claro, o sea, ya terminaba el sacrificio y los restos los dejabas en un sitio y los animales, las aves, se encargaban de limpiar, ¿no? De comerse los restos y dejar. Los carroñeros. Ahora, entonces, lo interesante es que supuestamente, es cierto, o sea, no eran guerreros, no eran, pero aún así, dentro de esa paz, o sea, sí tenían religiones que eran, a nuestros ojos, cruentas, ¿no? Por eso, inclusive, mira, de acuerdo, disculpa que me salga un poco, es que me parece interesante esto.
a diferencia de los incas, los Ichma adoraban la luna, la oscuridad, la noche. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que su dios principal, Ichma, así, o Pachacama, como le llamaron los incas, era llamado el señor de la oscuridad, el señor de la noche. Entonces, cuando los españoles escucharon eso, ya pues, ¿qué habrán pensado? Demoníaco, demoníaco. El demonio. Por eso es que Hernando Pizarro, cuando entra, cuando llega, lo primero que hace es llévame a donde tu ídolo y les quería demostrar que ese ídolo era falso, ¿no? Entonces una garra, entra y lo saca y destruye el ídolo de Pachacamac. Y claro, generalmente se habla maldito Hernando Pizarro porque hizo eso, pero hizo eso porque pensaba que era el diablo, era el mismísimo demonio el que estaba dentro. Entonces estos indios idólatras están adorando al diablo mismo, entonces lo sacó y lo destruyó, ¿no? Y encima que vio, está narrado, ¿no? Un cuarto sucio, oscuro, con restos de animales y humanos. Entonces, imagínate cómo habrá sido para un español del siglo XVI con toda esa carga. Claro, algo de superstición, porque ellos tenían bastante superstición, era, ¿no? Bastante supersticioso, o sea. El señor de la oscuridad, que le hacen adoraciones a la luna, y cuando entra a un cuarto ve todos restos de animales y humanos. Cadáveres. Cadáveres, ajá, entonces eso lo... Debió haber sido algo muy fuerte para él. Claro, muy fuerte. De ahí vinieron con más fuerza, pues, los españoles, los sacerdotes, con la extirpación de idolatrías, ¿no? Y era una sociedad que estaba pacífica, o sea, pero claro, si tú comparas eso con los mesoamericanos, claro, los mesoamericanos mucho más guerreros, ¿no es cierto, Cristian? Sí, o sea, todo en el mundo mesoamericano era la guerra. O sea, todos sus dioses, o la gran mayoría de sus dioses, eran guerreros. Y no solamente el dios de la guerra, en el caso de los mexicas, Huitzilopochtli era un guerrero, sino que en general los 4 Tezcatlipocas, los 4 dioses principales, también eran dioses guerreros. Moctezuma, por ejemplo, se vestía como el dios Xipetotec, el Tezcatlipoca rojo, y con ese tipo de atavíos acompañaba a los suyos a la guerra, lo que también habían hecho otros señores. O sea, la religión de la guerra. Cuando nacía un niño, tomaban su cordón umbilical y lo enterraban con un escudo y con una macana en miniatura, y decían unas palabras acerca del futuro del niño. El cordón umbilical lo tenían que enterrar en un campo de batalla, porque era el destino del niño ser un guerrero, morir en la guerra. También tenían la creencia de que todos, cuando morían, iban al Mictlán, o sea, todos iban a un lugar. No importaba si eras un rey, si eras un sacerdote, todos iban al Mictlán, excepto los guerreros. Los guerreros eran los únicos que podían ir a un paraíso. Si morías en la guerra o siendo sacrificado, valientemente. Así es, te ganabas el paraíso del sol. El supuesto Valhalla. Me parece algo muy parecido. Es muy parecido, es muy parecido en ese sentido. Escanciaban el vino a los guerreros que habían muerto valientemente en el campo de batalla, después que lo llevaban al Valhalla, las valquirias, las diosas de Herrera. Se parece un poquito a lo que hacían los vikingos. Totalmente distinto, totalmente lejanos, ¿no? Totalmente lejanos. Ningún tipo de influencia, creo, de la cultura nórdica, ¿no? ¿O sí? Ningún tipo de influencia, y sin embargo, o sea, bueno, es que si lo pones así, también se parecen a los samuráis en cuanto a lo del honor, porque también existía esa idea del suicidio ritual. Hay muchos nobles que cuando se les perdonaba la vida, ellos preferían morir siendo sacrificados, porque era cumplir con su destino. Cuando Hernán Cortés captura al último señor de los mexicas, el último rey, el último Tlatoani, llega y le dice a Hernán Cortés, bueno, yo ya cumplí con mi misión, ahora toma ese cuchillo que traes en el cinto y sacrifícame después con él, porque pues yo ya cumplí lo que tenía que hacer. Pero Cortés no entendió pues lo que le estaba realmente diciendo y no cumplió ahí con matarlo. Después lo terminó ahorcando, pero no lo sacrificó ahí de momento. Y no es el único caso, ¿eh? Por ejemplo, hay un famoso personaje, el gran héroe Tlahuicole, un otomí de Tlaxcala, que Moctezuma le perdonó la vida y él insistió en ser sacrificado. En el sacrificio gladiatorio, por cierto. Es decir, luchando hasta morir contra guerreros profesionales bien armados. Supuestamente mató más de 20 antes de caer. Entonces, un personaje impresionante. Otro es el príncipe mexica Tlacahuepan, que también, cuando fue rodeado por sus enemigos y habiendo muerto el resto de sus compañeros en la guerra, él no quiso acompañar a sus adversarios, sino que quiso luchar ahí hasta morir o ser sacrificado ahí mismo entre sus hermanos de guerra.
O sea, ese era una idea que tenían los mesoamericanos, era algo que estaba muy fijo en su mente. Mira, que yo más o menos, bueno, no, obviamente, seguramente habrá de repente entre tus estudiantes, Carlos, o alguien que nos esté viendo más experto en esto, pero entiendo, una etnia especialmente guerrera era la de los chancas, que acá en el mundo andino, y que justamente casi le hace el pare a los incas. Ellos eran los que frenaban el avance, ¿no? El avance, la expansión, porque el Tahuantinsuyo se expande en un poco más de 100 años, me parece, ¿no? Justamente con los últimos reinados, ¿no? Con los últimos monarcas, ¿no? Nada más, ¿no? Porque los chancas, como tú decías, eran guerreros que se enfrentaban, inclusive aparecen aspectos míticos, ¿no? En cuanto a Garcilaso también nos habla que en un enfrentamiento hasta se enfrentaron hombres de piedra contra ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque habían los dioses que apoyaban al imperio, en fin, ¿no? A los incas. Mira, déjame citar de un poema mexica, o sea, un poema azteca, pues. Nada como la muerte en la guerra, nada como la muerte florida. Ha llegado a ser precioso el que da la vida. Lejos la veo, la quiere mi corazón. Es una traducción del padre María Garibay del 2007. Perdón, es una tradición más antigua, pero el libro es del 2007. Ese mundo bélico, refleja el pensamiento que tenía este pueblo. No, qué impresionante, claro. Entonces preferían ser sacrificados. Entonces, por eso a veces esa mirada occidental que dicen, no, que nosotros hemos salvado de un genocidio, ¿no? Porque Vox, ¿no? Este partido político español que lo sacó, ¿no? Una publicación ahí donde, ¿no? 500 años de haberlo salvado del genocidio azteca, ¿no? Algo así. O sea, obviamente ellos decían que se iban a autodestruir, ¿no? Voy a responder esa cuestión citando del experto, en este caso, Matthew Restal. Voy a hacer 2 citas. Número 1, voy a citar del doctor López Austin. Él dice, hay una distancia desmesurada entre los restos de 126 individuos hasta ahora encontrados en todas las etapas constructivas del Templo Mayor y 3 edificios aledaños y los 80.400 víctimas que se mencionan en los documentos para un solo evento, la inauguración de una ampliación del Templo Mayor. Esto es de El sacrificio humano entre los mexicas, de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, de Arqueología Mexicana 2010. Y otra cita de un experto en este tema, el doctor Matthew Restal, él, citando del erudito Pedro Carrasco, dice, aunque la imagen de los aztecas en el pensamiento de Occidente los coloque como los máximos sacrificadores en el mundo, no existe prueba arqueológica arqueológica o documental substancial de que mataron por medio de rituales de sacrificio a más personas que cualquier otra civilización. Restal 2019. Entonces, se exagera. Definitivamente se exagera, pues y sacrificaban muchas personas. Claro. Eran muy violentos y estaban dispuestos a matar o a morir por la guerra. Pero el objetivo de la guerra no solamente era sacrificar personas para honrar a los dioses. El objetivo real de la guerra era controlar a sus vecinos para de ellos obtener tributo. Entonces, si tú matas a demasiadas personas, ese objetivo no tiene sentido. Porque ¿quién va a trabajar para ti? Y eso no está muy lejano. Mira, y eso no está en la matrícula de tributo, termino esta idea. En la matrícula de tributo que se conoce, no hay prisioneros de guerra que se estén pidiendo para ser sacrificados. Hay frijoles, maíz, jade, productos más prosaicos que eran lo que exigían los mexicas una vez que vencían a sus enemigos y que los sometían a vasallaje. Era una sociedad muy cruel, eran una sociedad de guerreros, pero no hay que caer en las exageraciones. No eran psicópatas o genocidas, porque además eso no les convenía, o sea, estaba en contra de su realidad económica y social. Es simple. Y otra cosa más, todos los mesoamericanos eran así. Los mexicas sobresalían porque eran guerreros grandes, pero todos, o sea, hasta el mesoamericano más pacífico sacrificaba personas. O sea, se han encontrado zompantlis, o sea, altares de cráneos de cautivos en Tlaxcala, que fueron aliados de los españoles, entre los tonacas, o sea, todos. Los españoles, la primera vez que vieron sacrificios humanos fue con sus aliados, cuando sus aliados se ensañaban con sus enemigos.
La primera vez, de hecho, fue cuando Cortés, y Bernal Díaz del Castillo es el que lo narra. Él dice que los totonacas se salieron de control y empezaron a masacrar a la gente de Tizapacingo, que eran otros totonacas, y los empezaron a sacrificar, y esto le desagradó mucho a Hernán Cortés. Esa fue la primera vez que vieron sacrificios humanos tal como se desarrollaban. Ellos vieron ahí el ritual, ellos estuvieron allí. Cortés incluso castigó a uno de sus soldados porque participó de los saqueos, no porque saquear estuviera mal, sino porque participó de los saqueos en torno a esta realidad de los sacrificios rituales. O sea, fue algo que seguramente lo impactó mucho. Entonces, ahora sí ya... Sí, pero no es tan lejano, todo esto que nos habla de la violencia que existía en este contexto mesoamericano, no es tan lejano también con respecto a lo que se vivió en la misma España, ¿no? De los conquistadores durante el periodo de la invasión árabe, ¿cierto? Los vamos a hablar de Roma. Yo los comparo a Roma, y voy a hacer una cita de mi nuevo libro que se va a publicar el año que viene, pero pues les quiero dar un adelanto. La primicia. ¿Y qué decir de los circos romanos, en donde por diversión esclavos fueron obligados a matarse entre ellos, y en donde más tarde los primeros cristianos sufrieron crueles tormentos por el delito de practicar sus creencias? En The Coliseum, Mary Beard y Keith Hopkins, Harvard University Press, Cambridge, 2005, calculan unas 8,000 muertes anuales para diversión del pueblo romano. Nótese aquí que hubo también gladiadores voluntarios, como hubo sacrificios voluntarios, pero matar cristianos de modos crueles y obligar a sus esclavos a luchar contra fieras y otros esclavos no le quita grandeza a Roma. Claro. Así como los sacrificios rituales en Mesoamérica, los sacrificios rituales en Mesoamérica no hacen menos a las civilizaciones que allí se desarrollaron. El arte, la poesía, la ciencia, la prosperidad, la civilización convivieron en Roma y en Tenochtitlan con la sangre, la brutalidad, la servidumbre y la ambición, sin que ello resulte en detrimento de todo un legado cultural. Mira. Sí, es interesante eso lo que nos dices. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y mire, y si queremos hacer una comparación también acá, porque no se habla de muchos sacrificios acá en el mundo del Tahuantinsuyo, Garcilaso nos cuenta dentro de sus crónicas que, por ejemplo, cuando moría el Inca, era enterrado con toda su servidumbre, ¿no? Aunque él lo ve de otra manera, idílica, ¿no? Por el mismo hecho de tratar de corregir la visión europea. Pero creo que es difícil que nosotros lleguemos a una conclusión, porque él nos habla de que los mismos sirvientes querían, ¿no? Cuando moría el Inca, querían ir con él al más allá. Entonces se dejaban matar, ¿no? Así voluntariamente, nos dice Garcilaso. Entonces, como que la visión europea no es tan cierta. Pero creo que eso tampoco cabe 100% en nosotros, ¿no? En nuestro pensamiento de que toda la servidumbre, todos los que estaban alrededor, ¿no? La comitiva del Inca, tenía que ser enterrado cuando moría el Inca, ¿no? Mira, te voy a decir, sigue habiendo personas en la actualidad que están dispuestas a morir por sus creencias. No sé si has escuchado de los testigos de Jehová. O sea, son buenas personas. Yo he conocido testigos de Jehová, pero háblales de transfusión de sangre. Prefieren morir antes que pecar contra Dios. Pero es un sector mínimo, ¿eh? Pero es un sector mínimo, pero es un sector religioso. Imagínate esa época. Imagínate esa época es el término fanatismo, claro. El término fanatismo es. Porque miren, en realidad es un sector reducido, porque la mayoría lo dice, pero a escondidas no lo hace. Conozco también. No, sí lo hacen. O sea, no conoces tanto a los testigos de Jehová, ¿eh? O sea, son durísimos. O sea, los han perseguido los nazis. Algunos dicen. Los han perseguido los nazis, los han perseguido los japoneses, los han perseguido la Unión Soviética. O sea, es impresionante. Yo, como historiador, me he enfocado mucho en Mesoamérica, pero el fenómeno de las religiones también me ha interesado. O sea, y me metí a investigar estas religiones y son increíbles. Son buenas personas, un poquito radicales en ese sentido, pero los conoces y son gente buena. Y te impresionas por su modo de vida. O sea, no se diferencian de una persona común y corriente, quizás son más estrictos en algunas cosas, pero están dispuestos a morir por su fe. Claro, ya que estamos hablando de este tema, yo sí he notado un gran avance en cuanto a que ellos preparan a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, los mejores, cuando yo he sido profesor de colegios nacionales, los mejores estudiantes que participaban
en los concursos de oratorias, eran precisamente hijos de estas familias, ¿no? Te digo, son buenas personas. Manejaban tan bien el auditorio, ¿no? El auditorio, manejaban tan bien su léxico, manejaban tan bien su explicación tan convincente, tan persuasiva, que obviamente que se veía que había una preparación así, digamos, paulatina, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Pero te digo, o sea, en ese chécate sentido, esto. sí, No me quiero meter mucho con ello, con el tema de ellos, pero si quieres ver gente que está dispuesta a morir por su religión, como los mexicas o como estos incas, ahí están los testigos de Jehová. O sea, son gente que en la actualidad está dispuesta a morir por fe. Es un fenómeno el de morir por tu religión que todavía existe. O sea, y ellos son solo un ejemplo de muchos. O sea, no claro, son el único. Claro, pero esa es una idea de fanatismo, y las ideas fanáticas en el siglo XXI. Yo preferiría no llamarle así, porque implica juzgar mucho a estas personas, implica poner un juicio incluso sobre los mismos mesoamericanos, sobre los andinos. No, o sea, sí es algo que no nos agrada. No. Pero es otro contexto, ¿no? Lo mesoamericano es otro contexto, es otro es otro contexto, pero es religión. O sea, ¿no crees que no lo hacían por una causa racional o científica? Lo hacían porque ellos realmente estaban convencidos de que esto agradaba a los dioses, de que ese era el camino que los dioses les habían indicado. Y lo mismo aplica a estas religiones modernas. También otro ejemplo son los indios de la India, que cuando el varón indio moría, si era noble, si era un hombre, un magnate, pues su esposa se arrojaba a veces a la pira funeraria ya, voluntariamente, ¿no? El sacrificio conocido como sati. O los samuráis, cuando cometían algún delito y por honor, hacían el harakiri, ¿no? La práctica de seppuku. O sea, y eso se evidenció con miles y miles de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No estoy diciendo que esté algo bueno. Claro, no estoy diciendo que sea algo bueno el fanatismo. Estoy diciendo que podemos ver, incluso en tiempos modernos, que es algo que siempre ha acompañado a la humanidad. Eso es cierto. Y por eso no hay que juzgar mal a las sociedades prehispánicas. Los andinos y los mesoamericanos no son muy diferentes de nosotros. O sea, funcionan muy parecido mentalmente a como nosotros somos, solo que adaptados a una realidad un poquito más cruenta, mucho más violenta, claro, por supuesto. Era el contexto, porque hoy en día todavía existe violencia, ¿no? Pero no a ese nivel. O sea, era el contexto, era la situación, eran las tribus que había, ¿no? Era la necesidad. O sea, eso era una necesidad. Date cuenta, eso respondía a una lo que te conté, ¿no? O sea, ¿no? todo en la vida del mexica era la guerra. Su poesía era poesía bélica. Claro, lo que recitaban en sus templos, en los cuicalis o casas de cantos, eran poesía bélica, triunfos de grandes señores, sacrificios de los dioses. Sus dioses se habían sacrificado para crear la humanidad y ellos se sacrificaban para agradar a sus dioses. Era lo único que podían darles. O sea, es una realidad que desde el más pequeño hasta el más viejo mantenían y sostenían. Y los mexicas tenían escuelas públicas. Probablemente fueron la única sociedad que tenía escuelas públicas hasta para los campesinos. Y en esa ideología se perpetuaba, porque los maestros les enseñaban a los niños que llegaban depende, si eran los nobles, llegaban a los 7 años, si eran hijos de campesinos, llegaban a los 12, 13 años, para una pequeña formación, a veces llegaban antes. Y ahí se reproducía el sistema religioso. Porque ahí en esa formación los maestros les enseñaban religión e historia. Y les enseñaban también cuestiones bélicas, cuestiones de... Sí. Entonces, de hecho, para eso servía. Entonces, más o menos me recuerda a las sociedades griegas también, helénicas, ¿no? Me estoy recordando. Pero las sociedades griegas nada más entrenaban a la élite. Los espartanos. Los espartanos y los atenienses nada más le daban educación a los nobles, a las élites, a sus ciudadanos, pues. Y los mexicas no. Los mexicas no discriminaban. Si eras mexica, aunque fueras un macehual, o sea, un hombre del pueblo, tenías derecho a ir al Tepochcali, a la casa de estudios. Muy bien, Cristian, volviendo a Tenochtitlán, cuéntanos un poco de qué pasó con esta ciudad, cómo fue ese contacto directo con los conquistadores, con los invasores de Europa, y cómo llegó pues a ser tomada. Voy a contarte un poco al respecto. Ajá. Algo que resulta interesante es que a los mexicas les dio tiempo de planificar algunas estrategias, algunos movimientos, porque se enteraron de la presencia de los castellanos en la región de los mayas desde antes de que estos llegaran incluso al territorio del imperio de Moctezuma, al imperio de
de los Córdoba, realizó una expedición en Yucatán y los mayas de Chacatum lo lograron derrotar y fue una derrota aplastante. Perdió la mitad de sus hombres y perdió la vida. Y, o sea, hay toda una narrativa interesante acerca de cómo lo derrotaron los mayas. Quizás en otra ocasión hablemos de la conquista del mundo maya, que es otra historia increíble. Duró mucho más someter a los mayas que a los mexicas. Pero, aguanta, termino. Pero el punto es que los relatos empezaron a llegar a México. La idea de que había unos extranjeros que estaban rondando por ahí. A veces en el mar se veían casas flotantes, grandes como montañas, que, o sea, era algo inverosímil, pero los testigos eran nobles, gente de peso, y todo esto empezó a llegar a Moctezuma, ¿no? Hombres vestidos con hierro, pálidos como muertos, barbados, con armas que escupen fuego, cabalgando sobre venados que no tienen cornamenta. Esas historias fantásticas cada vez se volvían más comunes, y Moctezuma comenzó a tomar acciones, y una de ellas fue vigilar las costas. Entonces, cuando llegó Hernán Cortés, el contacto con los mexicas fue casi inmediato, porque Moctezuma ya estaba vigilando, ya estaba a la espera de ver qué es lo que estaba ocurriendo. Estaba a la expectativa. No sé si querías comentar algo más. Te decía que más o menos fue por Veracruz, creo que, donde desembarca. Mira, te voy a decir algo muy curioso. Muchas personas piensan que Moctezuma confundió a los españoles con dioses. Eso también se habló acá, ¿no? Por mucho tiempo se habló acá también, ¿no? De que se pensaba que eran dioses los que venían de Europa, ¿no? Mucho tiempo se hablaba de eso, ¿no? Pero esa idea es errónea. Voy a explicar por qué es errónea. Claro. Número 1. La idea de que eran dioses no considera que en Mesoamérica el concepto de Dios no es como el concepto europeo. La palabra que se utiliza para Dios, Teúl o Teotl, no solo se refiere a dioses, de hecho no se refiere a dioses. O sea, Teotl o Tehuatl quiere decir algo increíble, algo impresionante, algo asombroso. Los gobernantes eran Teotl, porque eran algo asombroso, seres increíbles, hombres superiores. Y entonces estos individuos que llegaron, los extranjeros, los españoles, eran Teotl, Teúles, pues, como ellos lo tomaron el término, no porque fueran dioses, sino porque eran extraordinarios, porque lo que traían parecía como magia para el mundo mesoamericano, ¿no? Cañones, barcos, caballería, perros de guerra, armas de metal. No eran dioses, pero eran extraordinarios, y por eso en las fuentes se les llama Teotl o Teúles, es decir, seres divinos, pero no como tal dioses. Y si a esas nos vamos, los mismos españoles, por donde pasaban, pues ellos iban contándoles pues de su dios, de su rey. Así que si alguna vez, por un momento pensaron los mexicas que eran dioses, pues no, ahí sí les cayó. Y otra, se dice que era porque el dios Quetzalcóatl era blanco. No, el dios Quetzalcóatl era blanco porque el dios Tezcatlipoca era negro, porque Huitzilopochtli era azul, porque Xipetotec era rojo. O sea, no tiene nada que ver el color con la etnia, en este caso. Es solo una coincidencia graciosa, que hasta eso, o sea, ¿por qué no han dicho que Tezcatlipoca era africano, no? O sea, claro, ¿o por qué Huitzilopochtli no es un pitufo? O sea, tiene su gracia. Esa confusión hasta es divertida, se me hace chistosa. Porque acá me has hecho por con los Ichma, acá de Lima. Los Ichma significa rojo. ¿Y por qué rojo? O sea, el dios era rojo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el Spondylus que traían los marinos desde el Ecuador y Centroamérica. Como un caracol, ¿no? Como un caracol, ¿no? Claro, era un caracol y era divinizado acá, se le consideraba una especie muy importante. Inclusive se han encontrado Spondylus que se ha llevado hasta el altiplano, lo que es Perú y Bolivia. O sea, era increíble. Y este Spondylus era muy apreciado, entre otras cosas, lo más llamativo era su color. Entonces, era tan llamativo y era tan importante en la religión Ichma que su dios se va a llamar así, Ichma, que es rojo, que significa pintarse la cara de rojo, es el color del azogue, que también es rojo. O sea, es muy interesante eso de los colores, ¿no? Y que eso luego, después, mirando hacia atrás, se haya querido chantar algo
no tenía el significado original, ¿no? Se ha querido explicar o encasillar algo, ¿no? Encasillar algo. Claro. Se ha querido encasillar. Lo de que eran dioses son confusiones solamente, o sea, solo son confusiones que al final se terminaron de, ¿cómo decirlo?, de popularizar, pero después de la conquista. Y no inmediatamente después, sino hasta siglos después, cuando ya no había suficientes mesoamericanos vivos como para que los contradijeran. Porque hasta eso, o sea, después de la conquista, la realidad que se formó era otra, totalmente diferente. Claro, claro. No, este es muy interesante porque igual acá, hasta lo que yo sé, y eso también poco a poco ya iré conociendo más, pero también la idea de que eran dioses, también eso es a muy tempranamente se va la idea, si es que existió, porque rápidamente el Inca manda al curaca de Poechos a averiguar a ver quiénes eran, ¿no? Entonces llega nuevamente a Cajamarca y pues le dice el informe, no, no son dioses, son gente común como nosotros que muere, come, bebe. Fíjate en ese detalle. Y allí sale... Cuando Bernal Díaz del Castillo está hablando, bueno, está contando en su narración, él cuenta cómo lo trataron los señores indígenas, y él menciona un pasaje que me llama la atención, en el que se demuestra que los indígenas no veían a los españoles como dioses, ¿no? Hay dos pasajes que me gustan, voy a decir uno. Uno primero, Hernán Cortés le dice al embajador mexica, a Tentlili, le dice que quiere ver a Moctezuma. Y el embajador mexica le dice, acabas de venir y ya lo quieres ver, espérate, y primero te voy a dar estos regalos que te envía y ya veremos después si te recibe. O sea, pero esa actitud, esa respuesta que está en las crónicas, no es la respuesta de alguien que piensa que se trata de dioses, ¿no? Es un hombre tratando con hombres. Y luego Camargo, don Diego Muñoz Camargo, tlaxcalteca, cronista del pueblo enemigo de los mexicas, él escribe sobre Moctezuma. Moctezuma no les tuvo miedo, porque si eran dioses, pues los lograría calmar con sacrificios humanos. Pero si eran hombres, era muy poco su poder. Eso escribe Camargo, que Camargo era un cronista tlaxcalteca. O sea, él era del pueblo que era enemigo de los mexicas. Y aún así escribe de Moctezuma en términos que te muestran que el tipo era un hombre fuerte, bastante frío en cuanto a su forma de pensar, y de que mucho de lo que se dice son mitos en torno a su figura, sobre todo formados después de la conquista, un poquito para echarle la culpa, porque necesitaban un chivo expiatorio. Claro, claro. Yo te recuerdo, ya que me estás hablando de esto, yo recuerdo también, citando a Garcilaso el Inca, que Atahualpa tenía esa idea de que no eran específicamente dioses, pero tenía dudas con respecto a la inteligencia que poseían, porque los veía leer y escribir y leer rápidamente, ¿no? ¿Y cómo es posible? Esta es una cualidad, o si no, son dioses, los dioses le han dado esa cualidad a ellos específicamente. Y estando preso, él crea pues una estratagema, ¿no? Por señas indica a uno de los españoles que pasaba por ahí que le escriba en su mano el nombre de Dios, ¿no? Y a todos los que pasaban por ese lugar, los llamaba, y todos le decían, Jesús, Jesús, Jesús. Pasa por ahí Pizarro, y Pizarro no sabía leer, pues, no sabía leer ni escribir. Entonces, cuando se acerca, cuando lo llama, no sabe qué decirle. Entonces, él saca sus conclusiones. Por supuesto que no tiene ni siquiera ningún don, ni siquiera son dioses, ni tampoco tienen un don divino, porque hay algunos que no saben leer ni escribir. Entonces, si es que no saben algunos, lo aprenden. Entonces, yo también podría aprenderlo. Por ahí creo que con esa pequeña anécdota que nos pone Garcilaso, muy interesante dentro de sus crónicas, vemos que ya el destino de Atahualpa estaba sellado, porque tenía que eliminarlo definitivamente. Ya había visto toda la debilidad que tenían los mismos españoles, ¿no? Inclusive el mismo jefe de ellos, ¿no? Pizarro, aquí en el Perú. Interesante esos relatos, ¿no? Que nos hacen ver que eran inteligentes los de aquí, ¿no? Dice, me gustaría justamente eso, cuando Cortés llega y le dicen, oye, espérate, ¿no? Para que vea a nuestro rey, a nuestro Tlatoani, ¿no? ¿Así es? ¿Tlatoani? Sí es, Tlatoani, pero le puedes decir rey, no hay problema. Rey, no hay problema. Rey, ¿cómo es que se da este encuentro? Porque acá en el Perú, con Atahualpa, bueno, ya sabemos, pero ¿cómo fue allá? Moctezuma no quería verse con el español al principio, porque sí le tenía miedo, o sea, no te voy a decir que no. Moctezuma era frío,
pero Moctezuma ya había escuchado de lo que habían hecho los españoles en Centla. En Centla se enfrentaron a una cantidad enorme de enemigos, los mayas, y en Centla Hernán Cortés los derrotó, y de manera impresionante. Quizás, o sea, porque en Centla luchó contra una alianza de 8 señoríos. Te puedes imaginar mínimo unos 8,000 combatientes, mínimo unos 8,000 combatientes nativos. Y los hombres de Cortés eran unos 500 españoles y 200 taínos. Pongan ustedes que pelearon hasta los taínos. O sea, no veo por qué no, que luego a veces se le quita mérito a los aliados indígenas. Pero pon tú los 700. 700 contra 8,000. Es una victoria impresionante. Entonces, Moctezuma no quería recibir a este individuo porque era peligroso y por eso trató de evitarlo. Pero Cortés rápidamente logró alianzas con los señores de la región, con los totonacas, con los tlaxcaltecas y bueno, con un montón de pueblos menores que se le iban sumando a su paso por la región. No es que Cortés al principio planeara la alianza. De hecho, después de que los mexicas dejaron de proveerlo, Cortés se vio con hambre, se vio en una situación terrible. O sea, tenía que buscar víveres porque los mexicas de un día para otro le dejaron de proveer. Al principio sí, lo querían ver, querían reconocer a su enemigo o enviarles informes a su señor sobre quién era este hombre. Y por eso le llevaban regalos, comida, todo lo que te imagines. Pero hubo un momento en que se fueron los mexicas, porque probablemente a Moctezuma, y de hecho esto lo menciona Bernal Díaz, Moctezuma es el que lo ordenó. ¿Por qué? Según el doctor Michel Graulich, Moctezuma hizo esto para vencer a los españoles y luchar, porque se dio cuenta de que tenían necesidad de víveres, y si los dejaba de proveer, se iban a tener que ir o iban a tener que extorsionar a los señoríos de la región y eso iba a provocar guerras en contra suya. Pero pasó lo contrario. Los totonacas fueron a buscar a Hernán Cortés porque los totonacas eran enemigos de siempre de los mexicas y fueron ellos los que plantearon la primera alianza, no Cortés. Ya de ahí, pues Cortés no era tonto, era un hombre muy, muy astuto. Cortés vio, oye, de aquí puedo agarrarme. Y Cortés completamente compaginó con las ideas de los totonacas. De ahí los totonacas lo llevan a Tlaxcala. Al principio luchan, pero los tlaxcaltecas al luchar se dan cuenta de que, oye, estos tipos son increíbles. Mira cómo combaten, mira sus estrategias, sus armas. En vez de luchar, y miran, los totonacas dicen que son un arma que podemos usar contra los mexicas. ¿Sabes? ¿Para qué luchamos con ellos? Vamos a unirnos con ellos y vamos a marchar a Tenochtitlan. O sea, nuestros enemigos van a sufrir. Y de ahí marchan a Cholula. Y en Cholula se vengan los tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas, mucha gente le echa la culpa a los españoles, que los españoles hicieron la matanza de Cholula. No. Cholula, años atrás, era una ciudad aliada de Tlaxcala, pero se había pasado al bando mexica y había traicionado a los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas querían venganza. Cuando llegaron ahí, el Códice Florentino dice, le dijeron los tlaxcaltecas al conquistador, le echaron hablillas, le dijeron, nuestro enemigo, el cholulteca, es tan tramposo como el mexicano, ¿no? Vamos contra él, ¿no? Y lo convencieron de ir a aplastar a esta gente. Y ya de ahí pusieron nobles que fueran fieles a los tlaxcaltecas, en Cholula. Y de ahí marcharon a México. Moctezuma ahí tenía una encrucijada. Luchar o rendirse. Pero Hernán Cortés tampoco es que quería morir, porque Cortés tampoco sabía bien qué tan poderosos eran los mexicas. Lo que parece que ocurrió es que una vez que se encontraron lo más cerca, el ejército español con sus aliados de Tlaxcala y los totonacas, y llegaron a Tenochtitlan, Moctezuma decidió recibirlos de paz, como si fuera Hernán Cortés un embajador. ¿Por qué? Primero, Hernán Cortés es lo que decía, que él venía en nombre de Carlos V, o Carlos I, de España. Y entonces, si los tlaxcaltecas querían guerra, pero estaban ya en territorio mexica. Si peleaban con Cortés, Moctezuma los destruía. Entonces, ni los tlaxcaltecas ni los totonacas tuvieron otra opción más que a plegarse al final a lo que quería Cortés, es decir, pactar con Moctezuma. Y Moctezuma pues, tampoco quería una guerra, realmente no la quería, ciertamente sabía que los españoles eran muy poderosos y prefirió pactar con ellos y ver qué ocurrió. Se encuentran y pues no se llevan mal, o sea, las crónicas no te hablan que tuvieran mala relación, ¿no? Hasta
te vas a encontrar una cierta química entre ambos personajes, entre Cortés y Moctezuma. Hay un momento incluso en que Moctezuma, Hernán Cortés le enseña a disparar un arcabuz, van de cacería, juegan al patoli, que es un juego indígena, conviven, Moctezuma le da a una de sus hijas a Hernán Cortés, ¿no? Porque se va forjando una alianza. Y llega un momento en que Moctezuma decide hacerse vasallo voluntariamente de Carlos V, o al menos eso nos dicen la mayoría de las fuentes. Incluso fuentes que se contradicen entre sí coinciden en ese detalle. La fuente de los texcocanos, Alba Ixtlilxochitl o Flor Negra, descendiente de los señores de Texcoco y enemigo de los mexicas, él cuenta que fue un pacto, que Moctezuma pactó con los castellanos. Lo mismo dice Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés. Hay cronistas que eran enemigos de Cortés, que eran del partido de Velázquez o del rey. Había de los dos, por cierto, había velasquistas que eran fieles al gobernador de Cuba. Ya ven que Cortés pues había desobedecido al gobernador de Cuba. Esta expedición era ilegal en ese sentido, porque habían eliminado al gobernador que era la autoridad. De hecho, ni siquiera era gobernador, pero o sea, ya entrar mucho en detalles jurídicos, no tengo ganas de eso, sería súper complejo, nos alargaríamos demasiado. El punto es que Moctezuma entrega el reino. O sea, aquí lo que estamos viendo es algo muy diferente, algo sin precedentes. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se sale de control todo? ¿Por qué él al final no se mantiene el pacto de paz? Pues mira, o sea, ya para entender la caída de Tenochtitlan, hay que entender que el gobernador de Cuba había enviado esta expedición. El gobernador de Cuba pensaba que Cortés estaba actuando en su nombre en principio. Cuando se va enterando de que Cortés se hizo, o sea, tomó el mando absoluto, se deslindó del gobernador de Cuba y fundó un ayuntamiento, el de Veracruz, para nada más tener que rendirle cuentas al rey, se encabronó el tipo, o sea, se puso enojado. Las fuentes nos describen eso, o sea, Velázquez dijo, no, esto no va a ser así, y reunió una expedición del doble de hombres que los que había enviado, mejor armados, y los envió a Veracruz para que capturaran a Hernán Cortés. Obviamente, ese es el principio del fin. Moctezuma se entera de esto y eso va a quebrar la confianza de los mexicas en los españoles, porque el enviado de Velázquez, Pánfilo de Narváez, va a llegar diciendo que Hernán Cortés es un fugitivo, es un forajido, un traidor al rey, un hombre que merece prisión y muerte. Y decía Narváez, yo he venido a liberar al emperador de los mexicas. Su palabra no tiene validez. O sea, ya había españoles esa idea de que Cortés era una persona subversivo. Que era mala, por entre comillas, o sea, no, interesante, ¿ah? ¿Eh? Ya está ya entonces, el germen de la guerra Narváez venía diciendo, cuando se enteró Narváez de lo que estaba pasando, les dijo a los mexicas, yo vengo a liberarlos de este tipo, yo soy el verdadero representante de Carlos V. Entonces imagínate el shock que todo eso provocó. Se va Hernán Cortés, va a tratar de derrotar a Pánfilo de Narváez, y en el camino le pide ayuda a los tlaxcaltecas, a sus aliados. Y los señores de Tlaxcala le dicen, no, nosotros no nos vamos a meter en asuntos de españoles contra españoles. Nosotros solamente vamos a pelear contra indígenas, o sea, no es nuestro problema. Y entonces sigue de largo Hernán Cortés. Moctezuma le ofreció ayuda, pero Hernán Cortés sabía que los mexicas ya desconfiaban de él. Entonces no fuera a hacerlo de malas y esa ayuda lo traicionara al final. Pero Hernán Cortés, y en una historia increíble, es un personaje extraordinario en ese sentido, como político y como militar, tiene cosa que admirarle, ¿eh? O sea, quizás, no voy a hablar de otros aspectos, pero en ese sentido sí es un personaje impactante. Cortés va y logra derrotar a Narváez, a pesar de que Narváez tiene el doble de hombres, y a pesar de que Cortés ya no tiene aliados indígenas, bueno, unos pocos que le quedaban, pero logra vencer a Narváez y todos sus hombres, o la mayoría de sus hombres, se unen a él. Se pasan al bando. Entonces, increíble lo que hace. Esa era la clásica batalla entre españoles, ¿no? Sí. Cuando estaba ganando, lo malo, se pasaban al bando del ganador. Sí. Pero aquí está, aquí viene el cenit de la cuestión. Lo que provoca la caída de Tenochtitlan está en su punto álgido aquí. Hernán Cortés había dejado a ciertos españoles en México, en Tenochtitlan, y los había dejado con tlaxcaltecas, los grandes enemigos de los mexicas. Casi con toda seguridad, los tlaxcaltecas, ciertas fuentes lo dicen, influyeron sobre los españoles para que mataran
a los mexicas durante la fiesta de Toxcatl. Y el capitán que estaba a cargo, que Cortés había dejado en México, pues era un tipo de por sí violento, y los únicos que tenía allí para ayudarlo eran los tlaxcaltecas, que eran unos pocos tlaxcaltecas se habían quedado en México. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo más probable es que los tlaxcaltecas, que veían a los mexicas, amigos de los españoles, dijeron, ¿sabes qué? Este es nuestro momento, hay que aprovecharlo y hay que provocar que se maten entre ellos, o sea, hay que provocar un quiebre entre ellos, porque era lo único que podían hacer. Los tlaxcaltecas no querían la paz con los mexicas, aunque ya lo habían conseguido por Hernán Cortés. Los tlaxcaltecas desde el principio querían guerra contra los mexicas, y lo más seguro es que los tlaxcaltecas fueran los que motivaran al capitán Pedro de Alvarado a lanzar ese ataque. ¿Cómo? Pues era fácil, ¿no? Le dijeron, te van a sacrificar, Alvarado, te van a matar. Cortés, ¿qué tal si no vuelve? Hay que dar el golpe primero, ¿no? Y pues Alvarado también de por sí era un tipo no muy inteligente, no estaba a la altura de Hernán Cortés. Al final cede y él y los tlaxcaltecas van y matan a varios mexicas durante una fiesta, el Toxcatl. El pueblo mexica se levanta en armas y cuando Cortés llega victorioso, ya se encuentra la ciudad alzada y Moctezuma ya no tiene poder para detener a sus súbditos. Entonces, esa fue la cuestión que provocó la caída de Tenochtitlan. Es increíble, es una historia fascinante que se ha dejado, o sea, muchas veces nos dejamos llevar por los mitos, pero no revisamos las fuentes que están tan claras, están ahí. O sea, yo no inventé nada, yo simplemente me puse a leer a Bernal Díaz del Castillo, a Hernán Cortés, a Ixtlilxóchitl, Camargo, y de ahí, y otros códices como el Códice Ramírez y otros y así, y pues de ahí uno puede ver la verdad, tan claro como el agua. Y esa historia se convierte en una novela, ¿no? Se puede convertir en una novela prácticamente con muchos ingredientes históricos. Sí, porque lo que tú me estás contando fácilmente se puede convertir en una novela literaria, pero lógicamente histórica, ¿no? En realidad, porque ahí está el telón de fondo, ¿no? Qué interesante. Habrá que dejárselo a un novelista, yo soy historiador. Pero sí tienes razón, o sea, es algo impresionante. Sí, es algo novelesco, se convierte en algo novelesco, pues miren, ¿no? Qué interesante este detalle como para poder aprender la historia a través de eso, ¿no? En Mesoamérica, por la llegada de los españoles de una manera temprana, a comparación con nosotros, es que todavía las epidemias no van a hacer estragos desde el primer momento, ¿no? Eso creo que todavía después. Pues mira, te cuento. Los españoles, cuando Hernán Cortés regresó, sí tuvieron que luchar porque fueron sitiados por los mexicas. En esa situación en la que estaban sitiados, la única opción era huir. Se enteraron de que los mexicas ya habían elegido a un nuevo señor, a un nuevo líder, Cuitláhuac. Este Cuitláhuac, lo primero que hizo fue despejar el área para que los españoles huyeran, pero no tanto para que huyeran, sino porque donde estaban enquistados era muy difícil matarlos. Entonces, cuando los españoles huyeron, porque también no tenían otra opción, aprovechar pues, la apertura, las fuerzas de Cuitláhuac cercaron a los españoles y los aplastaron por los lados. Cuando intentaban huir por la calzada, las canoas salieron por los lados y a dispararles proyectiles, dardos, flechas, piedras, todo. Cortés perdió la mitad de sus hombres y la mayoría de los tlaxcaltecas que todavía estaban con él y que habían permanecido en México murieron. Y los totonacas y los otros aliados indígenas. La noche triste. La famosa noche triste, así es. Pero oye, te voy a decir algo muy curioso y se deja de lado. Cuitláhuac es un personaje increíble. No solamente en esa noche derrota a los españoles, esa noche se enfrentó también a los mexicas, que todavía había mexicas que apoyaban a los españoles. Esto lo menciona Rudolf van Sawick. Él dice que, Cuitláhuac no pudo perseguir a Cortés porque tuvo que derrotar a sus enemigos mexicas que se habían quedado allí y que intentaban retomar el control de la ciudad para entregárselo a Cortés o para entregárselo a un noble que fuera prohispano. Moctezuma murió. No se sabe si lo mataron los españoles, no se sabe si murió de una pedrada que según Torquemada le tiró Cuauhtémoc, el famoso Cuauhtémoc, el último rey. No se sabe si se suicidó, porque Bernal Díaz del Castillo dice que murió de repente y que la pedrada que le dieron ya estaba sanando, entonces no se sabe. Pudo haberse suicidado, que era algo muy propio de las culturas mesoamericanas, como ya hablamos. Lo pudieron haber matado los españoles porque ya no les era útil. Ya los mexicas tenían otro rey, otro señor. O, pues sí, o sea, pudo haber muerto de la pedrada que le tiró Cuauhtémoc, si es que se la tiró realmente Cuauhtémoc, como lo sugiere Torquemada. Pero bueno,
¿Qué más? Sí, por supuesto. ¿Qué más hizo Cuitláhuac? Aparte de vencer a los españoles y a los mexicas, que todavía se les eran leales, en esas mismas semanas tuvo que enfrentar a Flor Negra, el príncipe rebelde de Texcoco, que aprovechó el caos. O sea, ese tipo me encanta como personaje, es increíble, yo lo he estudiado bastante. Era un sádico que le gustaba quemar a la gente, incluso quiso quemar viva a su madre, porque su madre no quería volverse cristiana. Tiene toda una historia. Flor Negra era un oportunista, supo de lo que estaba ocurriendo en México y dijo, este es mi momento, y se lanzó con su ejército a intentar tomar la ciudad mientras todo esto ocurría. Entonces, Cuitláhuac derrota a Cortés, logra derrotar a Flor Negra y logra derrotar a los mexicas prohispanos. Es un personajazo. Y Hernán Cortés huye a Tlaxcala para reagruparse, a hacerse de nuevas tropas, de aliados y demás. Incluso entrena a los tlaxcaltecas, les enseña tácticas españolas para que lo ayuden, porque está muy desesperado. Eso es algo que normalmente los españoles no hacían. Por eso los tlaxcaltecas van a cobrar después mucha importancia, porque de todos los nativos eran los únicos que aprendieron las técnicas europeas, literalmente, no solo su armamento, sino sus técnicas. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuitláhuac estaba victorioso. O sea, era un señor que había derrotado a 3 enemigos en una semana. A los mexicas rebeldes, que eran aliados de los españoles, a Flor Negra de Texcoco y a los españoles, a Hernán Cortés mismo. Era un tipazo. Él ordenó que todos los vasallos de los mexicas mataran a los españoles que tuvieran ahí en sus provincias, porque había algunos españoles que se habían desperdigado por el imperio. Y mientras Cortés huía a Tlaxcala, la orden de Cuitláhuac iba llegando y iban matando a todos los españoles. O sea, eso se ve en las fuentes también, está interesante. Y de formas muy crueles. Los invitaban a una comida y los encerraban y los quemaban vivos, o los degollaban y así. O sea, fue agarrar al que estuviera por los caminos, por aquí, por allá. Muy poquitos se salvaron. Una pregunta, Cristian. Pero justo cuando Cuitláhuac estaba en su momento de gloria, se estaban haciendo su coronación, uno de los prisioneros tenía viruela. Eso fue el acabose para Cuitláhuac. Murió de viruela a los 8 meses de ser rey. Ese sí hubiera podido enfrentarse a Hernán Cortés después, porque ese era un militar notable, distinguido, inteligente. Y la viruela le pegó duro a Tenochtitlan. O sea, murieron gran cantidad de nativos. No tenemos números exactos, pero sabemos que es una enfermedad emergente. O sea, debió haber sido algo muy duro. ¿Qué tan duro fue? Se preguntan. Mató la viruela a Cuitláhuac. Mató al rey de los Tarascos. Llegó hasta allá. Porque Cuitláhuac envió gente a pedirle ayuda al rey de los Tarascos. No se sabe si fue Cuitláhuac o Cuauhtémoc. Probablemente fue Cuauhtémoc en realidad. Pero enviaron a pedir ayuda al otro imperio, al imperio Tarasco que tenían al lado, y no quiso el señor de los Tarascos, pero le llevaron la viruela. Y el rey Tarasco también murió de viruela. Y muchos indígenas murieron de viruela. O sea, fue una cosa brutal los resultados de la enfermedad. Entonces, cuando Cortés finalmente regresó, ya los mexicas estaban acabados, sin siquiera tener que pelear. Ajá, ya, o sea, que eso fue fundamental, ¿es cierto? Para poder también Cortés entrar, porque generalmente, si bien es cierto, tenían un poderío militar que se vio, como tú lo has mencionado, sin embargo, las epidemias también causaron un estrago tal que prácticamente facilitó las cosas, ¿no? O sea, sí, eso sí. Oye, y aún así, un último detalle, aún así, Cuauhtémoc sí logró derrotar una vez a los españoles. En la batalla de Chalco, logró vencerlos a ellos y a sus aliados indígenas en un ataque sorpresa. O sea, fue algo repentino, salieron los indígenas, lograron derrotarlos, casi capturan a Hernán Cortés, pero murió un tlaxcalteca y 2 españoles salvándolo. Lograron salvar al hombre porque, o sea, todos, hasta los tlaxcaltecas, estaban dispuestos a dar su vida por ese tipo. O sea, era un héroe hasta para los tlaxcaltecas, al menos en ese momento. Pero en esa batalla sí, Cuauhtémoc sí logró derrotarlos. Es decir, estaban debilitados y aún así eran de temer los mexicas. Te digo, o sea, eran un pueblo de la guerra realmente. Pero pues también, ya en ese momento esa fue su última gran victoria. Ya los otros pueblos indígenas dijeron, mira, van ganando los españoles, vámonos con ellos, ¿no? Y de todas formas, también probablemente los españoles iban a ganar al final, porque Cortés entrenó a los tlaxcaltecas en el arte de la guerra europeo. Y eso es algo sin precedente.
Claro, ya no claro. iban a enfrentarse ya no iban a enfrentarse solamente a los españoles, se iban a enfrentar a los tlaxcaltecas luchando como los españoles. Porque no te No, creas, las armas de fuego eran fuertes, impactantes, pero el verdadero secreto de los españoles eran sus estrategias cerradas, su formación de tercio, la forma falángica de combatir. Y eso solo los tlaxcaltecas lo iban a tener ahora. Entonces, estaban destinados a ser derrotados porque habían perdido a Cuitláhuac, porque perdieron a un gran número de enemigos y porque, pues bueno, ya, o sea, estaban prácticamente rodeados y muchos tributarios suyos, muchos vasallos decían, pues mira, mejor vámonos con aquellos, si nos vamos temprano. cuestiones con la señal. A ver. Ok. Y yo, y Si nos yo me, vamos ahorita, nos va a convenir. Pues, rodeada, fue capturado el último rey, Cuauhtémoc, que tenía como 20 años. Wow. Cristian, Yo me conmigo ratifico, yo me hemos ratifico con eso, Cristian, yo me ratifico con la idea de que esto se puede convertir en una gran novela. Y debería haber más novelas al respecto, porque tiene todos los ingredientes históricos, pero de una novela, ¿no? Así es. Creo que ha Bueno, sido pues muy importante esta charla, creo Wilmer, ¿no? Ha sido pues tan interesante y sí, que pues, mira, nos ha dado una idea ya más fija de lo que ha sido toda esta conquista, ¿no? Sí, sí, sí. sí, particularmente a mí me gustaba el tema, me ha gustado el tema porque, bueno, yo acá en el Perú pues conozco más la cuestión de la captura, el secuestro de Atahualpa, el encuentro y las rivalidades interétnicas en el Tahuantinsuyo, pero lo mesoamericano para mí es Claro, novedoso, es nuevo. es novedoso. A nosotros, a mí lo único que me enseñaron de Mesoamérica fue los aztecas, los mayas, así, me acuerdo una hoja fotocopiada, donde aprendes solamente el calpulli, que es, ¿no? Semejante al ayu, los mayas, y así, Popol así, Vuh, algo más. su Biblia, el Popol Vuh, nada más, su libro literario. En la literatura todavía lo llevamos eso. Bueno, estimado Carlos, Cristian, de verdad, ya tenemos que despedirnos, se acabó el tiempo y bueno, esperamos que tenerte para una tercera sesión de todas maneras. Estás Definitivamente, súper Cristian, invitado, excelente. eres de los personajes acá que siempre contribuye Quienes vamos a a recurrir, a quienes vamos a recurrir llevar siempre, ¿no? Mesoamérica. Sí, de hecho, Eh, autoridad en y ese bueno, campo. aquí en este campo muy importante. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Realmente un gusto conversar con ustedes, acá. Y bueno, nos despedimos. Carlos, las Sí, sí, palabras sí. ahí. Sí, Cristian, muchas gracias por tu participación. Nos ha dejado bien claro todo ese momento convulso de Mesoamérica en cuanto pues a la época de la invasión. En fin, muchas gracias, Cristian, y creo que estamos en otra oportunidad contigo. Siempre tienes acá las puertas abiertas para cualquier momento cuando hagamos nuestras próximas tertulias. Ok, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias también a todos nuestros amigos que nos están viendo. Nos vemos hasta otra siguiente emisión. Nos vemos. Muchas gracias. Dios. Gracias.